A veces, en medio de una actividad, me quedo pegada mirando un punto fijo, con las pupilas dilatadas y con borroso. La sensación es de inercia y placer. De inmediato, cuando me di cuenta que he estado un par de segundos surfeando en esa nada, vuelvo a mi quehacer. Pienso en ese pequeño instante de nada como un momento atemporal, como si mi cuerpo fuera una cámara fotográfica antigua buscando los segundos precisos para que entre la luz y así poder capturar un momento presente, nimio, simple, invisible, sencillo. Pero estas instancias son escasas, incluso parece extraño prolongar ese momento. ¿Qué nos pasó? ¿Cuándo dejamos de ser seres espontáneos y contemplativos y comenzamos a ordenarnos, medirnos y sistematizarnos a través de la gran regla, la gran institución de la humanidad que es el tiempo? ¿Por qué está tan arraigado el tiempo al hacer y no al ser? Desde que nacemos hasta que morimos tenemos el tic-tac sonando de fondo. El tiempo de infancia, de juego, de ocio, de estudio, de madurez, tocar fondo, aprender, perdonar. El tiempo es acotado para observar y extenso para sentarnos en las escuelas y trabajos. ¿Es posible detener el tiempo, emanciparnos de él? ¿Qué podemos aprender de las otras culturas para ponerlo a nuestro favor? Mientras el tiempo sigue avanzando, acá en Pero qué necesidad, lo descuartizamos. Bienvenido a un nuevo capítulo. Pero qué necesidad. Acá con la Lula Almeida, yo Paula Molina. Necesites. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me Muy escucho bien. bien? Escucho raro. Escucho raro ¿Me escucha raro a mí o en general? en general. A ver. Yo noté que tuvimos un momento de quedarnos pegadas, pero... Es que no escuché el sonido de fondo del pero qué necesidad. Ahí te quedaste pegado, entonces pensaba que había sido yo. Bueno, pero estos son gajes del De la Zoom. fucking pandemia. De la pandemia, hacia las finales. Oye, mira, yo hoy día estoy en cama. Me quedé en cama porque ando con la regla muy abundante. No con tanto dolor, pero en la mañana, para que todo Chile lo sepa, manché el pijama y el calzón. Y eso es como el indicio de que va a ser un día de regla intenso. Y aparte Entonces, como ¿qué que estoy baja la moral, ¿o no? Cuando Sí, porque es como, porque pero aparte- si ya habíamos hablado de esto. ya habíamos hablado, sí, tal cual, como puta, sí. Yo sé que llevaba como 5 reglas invictas sin manchar. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora mi pijama de polar favorito está con sangre en la raja. Pero bueno, lo eché a remojar, espero que salga. Pero en el fondo fue como, ya fue este día ya. Me desperté y como amanecí manchada, fue como, me rendí. Buena, me rendí. Así que lo voy a hacer desde la camita. Pero puede estudiar mucho para este capítulo acostadita. ¿Cómo estás, Lula? ¿Estás con la regla o no? Yo muy bien, no, se me quitó ya, se me fue hace unos días, hace un par de días. Creo que quizás durante el fin de semana. Fue una buena regla, eso sí, la mejor desde la pandemia. Y, ¿qué más te puedo contar menstrualmente? Nada, hoy día me levanté muy temprano y ayer me acosté muy tarde, así que estoy un poquito cansadita. Pero ¿qué es el tiempo, no? ¿Qué Es el tiempo. Hoy día vamos a hablar del fucking tiempo. Vamos a ver cómo nos podemos emancipar del tiempo. Vamos a hablar de cómo también, o por supuesto, que este neoliberalismo ha cambiado la forma en que nos relacionamos con el tiempo. Ya vamos a indagar en eso, vamos a indagar en distintos autores también y cosmovisiones en relación al tiempo. Y como siempre nos pueden mandar sus audios al más 569 75 11 18 52. Sus audios al WhatsApp, de nuevo repito el número, más 569 75 11 18 52. Bebecites. Oh, es que sé que con la Lula el otro día, bueno, en estas como pajas mentales que nos gusta hacer, hablando de la nada, de la vida, fue como, bueno, terminamos hablando del tiempo, así como, bueno, como que uno nace y tiene un tiempo para todo, es que a mí me impresiona demasiado el hecho de que toda nuestra vida está estructurada por la gran institución que es el tiempo y pasa colado, weona. Está pasando muy colado. Sí, pues uno sale a protestar para hacer caer todo menos el tiempo.
weona, pero ¿cuándo vamos a...? ¿Sabéis que en este programa por fin funamos al tiempo? Se le acabó la fiesta al tiempo. En este capítulo vamos a funar el tiempo porque no es tan inocente. Uno lo asocia como una inocente unidad de medida para organizar sucesos, por ejemplo, para tratar de darle una continuidad y una linealidad a los momentos y hacerlo más entendible, pero no es tan así, mi niña. No es tan así, no es ni azaroso, ni inofensivo. Que yo creo que en una hora más de programa vamos a terminar hablando del patriarcado entre medio. ¿Cachai? Vamos a terminar hablando, ¿por qué no?, de Pinochet. Es muy probable que el tiempo también sea muy patriarcal. Todo lo que es como la imposición de Occidente por sobre otras culturas ya tiene mucho de patriarcado, y por lo tanto, o sea, entendiendo que habían otras culturas que podían tener otra visión, por ejemplo, del tiempo, por supuesto que lo es, como que por supuesto que es culpa del patriarcado también el tiempo. ¿Qué es el tiempo, Lula Almeida? ¿Qué el tiempo? El tiempo es lo que pasa por aquí y por allá, y que intentamos medirlo de distintas formas. Mira, el tiempo es el de la esta, y se mide a través de una cuestión. Y se mide a través de una cuestión que tiene que ver, en nuestro caso como humanidad, con... es que todo es tan como humanocentrista, ¿cachai? Como que al final los ciclos obviamente los medimos en función de nosotros, ¿cachai? Como que ciclos que a nosotros no hagan sentido. Y sabemos, por supuesto, que en nuestro caso medimos los días de acuerdo a las vueltas que hace la Tierra sobre sí misma, mientras a la vez gira alrededor del Sol. Como que tenemos esos parámetros de medición para entender e ir avanzando. Yo pienso como a mí me pasa que yo no soy buena para leer novelas muy largas, me gusta mucho leer cuentos y ese tipo de cosas, porque o novelas que tengan capitulitos, porque siento que voy como avanzando de a poquito al tener esos como parámetros de tiempo como próximo que se acaba. Nos pasa lo mismo en el fondo, como que los días son eso, uno cuenta un día que no es nada en el fondo, pero para hacerle sentido como al paso del tiempo, ¿cachai? Porque si no también hay como una sensación quizá un poco de vacío si es que no existe eso, ¿cachai? Y de alguna manera viene a organizar también toda nuestra sociedad, como que nos medimos en un día desde que sale el sol y hasta que se va el sol para entender una jornada y cómo funciona, por ejemplo, para las cosechas, cómo funcionan las estaciones, ¿cachai? Como que nos medimos desde estos impulsos externos que existen naturales para tratar de posicionarnos en un tiempo y en un espacio. Pero que está interesante problematizar eso mismo desde una visión, por ejemplo, más contemporánea, que puede quizás ya no necesitar tanto de esos hitos como son la llegada del invierno, la llegada del verano, o incluso yo diría, ahora que han cambiado las estaciones, ¿cachai? Cómo cambia el tiempo también, cómo cambia la forma en que nos medimos, si sabemos que nosotros también vivimos a una velocidad mucho mayor, quizás en cuanto a eventos y cosas que ocurren, que como lo vivían los mismos seres humanos en la antigüedad, ¿cachai? O sea, primero que todo, entonces, el tiempo es una convención humana, y al ser una convención humana se puede, por supuesto, subvertir, deconstruir, porque también siempre las convenciones medio que se inventaron hace tanto tiempo atrás, que tanto se hemos delineado por un modo de ver que quizá ya puede estar medio obsoleto. ¿Sí? Y lo otro es que a la vez, durante una vida, se nos cruzan muchos tipos de tiempos. Estamos viviendo a través de distintas directrices temporales que terminan siendo más que una forma de poder de alguna forma hacer más fácil o simplificar la vida, sistematizándola, darle algún sentido, parece más un mecanismo de control muchas veces. Entonces tenemos...
Perdón, iba a decir que igual también como seres finitos tenemos una relación particular con el tiempo, porque de alguna manera, ya como decía, somos seres que habitamos el tiempo y el espacio, pero somos muy conscientes de nuestra existencia y del tiempo finito que tenemos en la Tierra, como que nos sabemos mortales, ¿cachai? La muerte es nuestro fin, el fin de cada uno como individuo, no como especie, por supuesto. Uh-huh. Pero eso nos da como una cierta premura al momento de vivir, porque debemos, si nos vamos a morir, tenemos que alcanzar a hacer un montón de cosas, claro, que se supone que tenemos que hacer en este tiempo, en el que habitamos la Tierra y estamos vivos y conocemos lo que conocemos, no sabemos qué viene después, en el fondo. Entonces hay que alcanzar a hacer lo que tenemos que hacer, ya sea, no sé, como cualquier deber o costumbre que pueda estar relacionada a nuestra cultura o a nosotros como seres vivos, ya sea reproducirse, etc. Tenemos que sobrevivir todo el tiempo y a la vez hay una necesidad de trascendencia. Yo pensaba en esta noción que me acuerdo que era como bien popular en algún momento, esta idea de que vivir una vida completa era tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol, como ese tipo de hitos que tienen todo que ver con la temporalidad de las cosas, ¿cachai? Como es finalmente la trascendencia y una obsesión por el ser humano al saberse finito con trascender. Sí. Es como la trascendencia, la biológica, voy a procrear, claro, la laboral, voy a producir, que será el libro, y la ecológica en el fondo es y que igual somos parte obviamente, de la naturaleza. Claro. Pero, claro, ese ordenamiento del tiempo, mejor dicho, como esa sistematización no solamente de los ciclos, sino que de nuestros estadios acá en la Tierra, tiene todo que ver con la finitud. Y como ya sabemos que somos una especie animal compleja, que ya no solamente nos levantamos, nos estiramos y vamos a cachar qué hueá comemos, qué hueá cazamos, sino que lo complejizamos mucho a través de muchas interfaces y herramientas para no tener que capturar nuestro alimento, para no tener que enfrentarnos directamente a lo salvaje y a la incertidumbre de la naturaleza. El tiempo también entra dentro de estas certezas que nos hemos inventado y nos vamos alejando entonces de esa condición animal, y por otro lado también vamos un poco cuadrando la vida, quizás entre para evadir e incluso preparar la propia muerte, y así que, como decía adelante, se entrecruzan muchos tipos de tiempo. Están, por ejemplo, el tiempo biológico, que la gente le dice el reloj biológico, y ahí empieza a ser complejo, porque cuando uno habla de reloj biológico, te está hablando, ¿cierto?, de la relación que hay sobre todo también con las hormonas. Cuando uno habla de reloj biológico, habla mucho de procrear, del tiempo en el fondo para sacar nuevos seres humanos al mundo. Para hacerse útil como especie. Como especie, que es como ser una fábrica de guaguas, ¿cachai? Y a la vez, ese tiempo biológico entonces se empieza a cruzar con un tiempo cultural, que es la edad de los tiempos de los deberes para esos ciclos biológicos. Entonces ya uno empieza como ¿sabes que el tiempo biológico tampoco es un estado tan puro? Porque se empieza a relacionar, por ejemplo, con la edad adecuada para ser madre, con la edad adecuada para ser padre, que mira, parece que no está coincidiendo mucho con la edad de la maternidad, la de la paternidad. Pensé que ese caballero de 60 años puede ser padre de esa persona de 28, o sea, con esa persona de 28. ¿Sí? Entonces, mira, parece que la edad biológica, o sea, el tiempo biológico nos va siempre así de asociado de acuerdo a la identidad de género, por ejemplo, y de ahí se van a cruzar con otras instancias de ese mismo calibre que tiene que ver con las edades
para vivir ciertos hitos de acuerdo a esta edad. No sé, que me llegue la regla a los 10 es muy temprano o muy tarde. ¿Para qué? Según qué convención. La niñez, ¿hasta cuándo se extiende? Después está la pubertad, después está la adolescencia, después está la adultez y después está la tercera edad. Todas esas etapas son como nomenclaturas humanas que las hemos hecho sobre todo para estructurar una vida laboral, una eventual vida laboral. Entonces, la adultez termina siendo el tiempo también de vida productiva laboral de una persona. Y la niñez no es solamente como la etapa donde el ser humano está desarrollándose, aprendiendo a convivir en sociedad, sino también termina siendo un tiempo de entrenamiento previo a este inminente mundo laboral. Y ahí aparece entonces el colegio. Si el colegio nos quisiera enseñar en verdad a vivir, tendríamos asignaturas de educación emocional, asignaturas de educación cívica, por ejemplo, pero no, como que se enseña en general desde los 4 años hasta cuarto medio, hasta los 17, formas de aparecer en el mundo válidas para ese eventual mundo laboral y que te deja un mínimo espacio quizás de diferencia, de individualidad, pero no es tan grande ese espacio. Entonces de ahí ya empezamos a estructurarnos con estos macro relatos del tiempo que tienen que ver con las etapas para vivir de cierta forma bajo la niñez, bajo la pubertad, bajo la adolescencia, bajo la adultez y después bajo la tercera edad. Y a la vez esas etapas tienen ciertas convenciones. Nuestros adultos mayores tienden a ser así. Una persona madura entre 30, entre los 25, no sé, y los 65 años, más o menos se debería comportar así. Y así hay un montón de conductas asociadas a estos tiempos de vida. Y luego se nos van colando otros tiempos que van cada vez, va desde lo macro a lo micro, hilando fino hasta llegar como al día a día de cada persona. El tiempo también tiene horarios institucionales. En mi día a día, de acuerdo a la etapa en la que estoy, hay ciertas cosas que debo hacer en ciertos horarios. O sea, la convención del desayuno, el almuerzo, la cena, por ejemplo, que no tiene que ver tanto con las horas en las que el cuerpo necesita comer, porque claramente a veces uno come porque hay que tomar desayuno y no necesariamente tienes hambre, sino de nuevo para ordenar quizás este otro tiempo que tiene que ver con la educación que te va a formar para un mundo laboral. Entonces, vamos a desayunar en la mañana, vamos a comer de esta forma en la mañana, después la tarde vamos a almorzar, van a ser instancias sociales y después la cena. Y así, si vamos de lo macro a lo micro, estamos finalmente todos los jodidos momentos de nuestra vida siendo encapsulados por los distintos tiempos que se nos van cruzando y con las distintas formas de validaciones de esos tiempos. Creo que aquí mismo hemos mencionado en alguna vez o qué sé yo, quizás en los soltes, pero sobre, por ejemplo, la creación de la adolescencia, que era una etapa que antes no era reconocida, como que, ¿a qué voy con esto? Que de alguna manera uno asume todos estos parámetros que dices tú que nos ayudan, entre comillas, a ordenarnos y a entender nuestras realidades, pero lo cierto es que estas cosas no existen de antemano, como que la humanidad va haciéndose de estos dispositivos para intentar ordenar a la humanidad y normarla, como normar la sociedad, encasillarla y de alguna manera darle lo que merece de acuerdo a cierta edad que tiene, cierta clase social, por supuesto, género, obviamente. Entonces, uno también, al momento, a ver, ¿por qué digo esto? Porque siento que siendo más chica, por ejemplo, quizá uno no se cuestionaba este tipo de cosas, era como, filo, el tiempo del tiempo, un minuto dura 60 segundos, como que más hay allá de eso, ¿cachai?
pero al momento en que tú te das cuenta que podís cuestionarte esto, porque en el fondo también son inventos, son como las constantes en la física, es como, filo, onda, instauramos algo que al parecer funciona para todo, ¿cachai? Y es como, obviamente que tú podís sublevarte o como rebelarte ante eso y querer, no sé si necesariamente ponerlo en práctica, porque eso ya va a depender de la realidad de cada uno y de las posibilidades que tenga de hacerlo o no, pero sí puedes querer rebelarte ante esta imposición del tiempo normado de acuerdo a las necesidades de un sistema que te quiere trabajando y te quiere produciendo y ojalá no más allá de eso, como que todo esto que mencionaba ahí también hace mucho sentido el momento en que uno empieza a analizar la sociedad y te das cuenta de que todos esos tiempos parecieran ir de acuerdo a lo que decís tú, como los tiempos en el fondo que me van a servir, o sea, o que le van a servir al sistema para que tú te reproduzcas, los tiempos para que trabajes, los tiempos para que puedas mantener, por ejemplo, un hogar y así no se desestructure esta institución fundamental de la sociedad, ¿cachai? Por eso que son tan incómodos para el sistema personajes como a lo mejor nosotras, incluso que es como mujeres en sus 30, solteras, sin hijos o sin la intención de tener hijos, que tengan tiempo, que eso es algo que vamos a discutir más adelante, como el gran privilegio del tiempo, ¿cachai? Que te permite pensar estas cosas, que te permite cuestionarte estas cosas y de alguna manera empezáis como a desordenarles el gallinero también, ¿cachai? Como que desarticular el tiempo es una tremenda rebeldía también. Sí, porque lo tenemos demasiado instaurado y tiene todo que ver con lo que decía la Lula, que en el fondo el tiempo desde lo más puede ser incluso primitivo, también como decíamos al comienzo es un ordenamiento de sucesos para generar un relato. Entonces, cuando vemos estos macro tiempos, vamos a estructurar así un año, vamos a estructurar así, esto es lo que se hace en un día. Estas son como las convenciones que tenemos en Occidente de día, que es desayuno, almuerzo, once, que es las instituciones atienden hasta las 2 de la tarde, los bancos, es la gente trabaja de día, duerme de noche. Todas estas como macro mitos que hay mantienen entonces una civilidad acorde, como dentro de parámetros bien esperados, no deja mucho espacio para la improvisación y para la espontaneidad en las formas de aparecer de cada uno. Entonces, no es que sea per se malo, porque me imagino que, por supuesto, muchas de estas vienen de la relación con la biología también, que no sé, se nos va a activar la hormona del sueño en la noche, ¿cachai? Pero sí, vamos a ir escudriñando de qué se trata este gran relato también de la humanidad, que quiere este tiempo, relato de la humanidad, hay que acotarlo también, occidental, que quiere también este tiempo tan lineal, que es pasado, presente, futuro, y es desde esta secuencia tan básica y que damos por sentado, en el que organizamos toda nuestra vida, y ahora más con el modelo económico que tenemos, funciona perfecto, ¿cachai? Como que terminamos añorando el pasado, no nos conectamos mucho con el presente, y en el presente se trata básicamente de asegurar el futuro que nunca vamos palpando. Aún así es una secuencia, es como una línea de tiempo, es como una rayita. La noción de tiempo que tenemos actualmente, no tan actualmente en Occidente, porque ya vamos a llegar a... Pero es como la herencia judeo-cristiana, que es lineal. Claro, es totalmente lineal, y es como el chiste del funado Louis C.K., es en el fondo la cosmovisión que triunfó. Claro. O sea, el Año Nuevo en todos los países se celebra el 1 de enero y se celebra la Navidad el 25 de diciembre, y así se va organizando el calendario. Es el calendario que opera para los países que no tenemos francamente nada que ver con el cristianismo. Estamos
Estamos weón, la desde cagó. el 1 de enero. ¿Qué me importa a mí el 1 de enero, francamente? Entonces, claro, es súper colonialista en el fondo también, que tengamos nosotros también adquirido esa como visión del tiempo, así de lineal, que se condice, por ejemplo, con un calendario judeo-cristiano, desde el ordenamiento de los meses y de los días, y eso también, por ende, de las horas. Pero no siempre ha sido así, por supuesto, y no en todas las culturas se ha entendido de esta forma el tiempo. A mí algo que me gusta, o sea, como que creo que es importante también rescatar, es como entender, ya es que el chiste de Luis C.K. es demasiado bueno, que en el fondo dice como, creo que su estándar ese salió en el 2017, ¿cachai? Que así se llama ese show, y él dice, estamos en el 2017, como, ¿por qué se llama, qué pasó hace 2017 años? ¿Cachai? Claro. Y es como, bueno, básicamente, filo, la humanidad entera aceptando que han pasado, que estamos en el 2017 cuando sabemos que hay mucha historia para atrás. ¿Por qué decidimos llegar todos a esa misma convención aceptando a un personaje a esta altura ya casi mitológico, ¿cachai? Y en ese sentido, como entender siempre, y que algo que a veces es muy difícil conversarlo con gente mayor, que a mí me ocurre con mi papá no es religioso, creo, pero mi mamá sí, o lo intenta. Entonces como que es muy difícil a veces intentar a ciertas personas hacerles ver que muchos como de los vicios de la actualidad están relacionados a normas que impusieron, que impuso, por ejemplo, el catolicismo o esta tradición, ¿no es cierto?, judeo-cristiana, porque es como una herejía querer decir, oye, parece que en realidad no es el año 2010, o sea, en este caso 2020, ¿cachai? Pero claro, existe desde la religión esta idea de un inicio de los tiempos, que es la creación, y la idea del fin de los tiempos, o el apocalipsis, ¿no es cierto? Como que esta como flecha que decías tú, que es la forma en que uno explica la linealidad del tiempo occidental, que es, hay un comienzo y hay un fin que se proyecta. Claro. Es una forma como, es literalmente es una forma de ver el tiempo. Claro. Uno podría tener concepciones distintas y personales y únicas de cómo verlo, y sin embargo no contamos con ese nivel de libertad actualmente, socialmente. Claro, o sea, para emanciparse del tiempo de forma individual, es casi imposible hacerlo de forma individual, porque es un pacto social que está muy arraigado. O sea, uno lo puede hacer desde pequeños lugares, no sé, me imagino que es como almorzando a las 2 de la mañana, ¿cachai? Claro. Pero si vivís, sobre todo viviendo en ciudad, es casi imposible. O sea, hay una hora, hasta una hora moral, que ya es como el tiempo implícito que se mete en los valores, que es como, no, es que hasta ahora no se hace esto. Es que hasta ahora yo no le voy a mandar un mail a las 2 de la mañana a alguien. Entonces, hay tantas capas de entender el tiempo. Pero mira, sobre lo que decía delante la Lula también, de que en el fondo triunfó en Occidente la como visión del tiempo de la religión cristiana, o sea, del cristianismo, claro, con este tiempo lineal, cuyo calendario comienza entonces con el nacimiento de Jesus Christ, hace 2020 fucking años. Hay otras formas también de relacionarse con la temporalidad, y eso, la relación que hay con la temporalidad, tiene todo que ver con la relación en cómo nosotros relatamos, en la relación en cómo nosotros creamos los mitos que sustentan nuestras vidas, nuestra cultura, en la forma en que nosotros somos capaces de contar historias. Por ejemplo, la cosmovisión andina tienen otra relación con el tiempo. Su cosmovisión creen en mundos simultáneos, paralelos, y que comunican entidades. Ellos, todo en el mundo está vivo, todo late al ritmo de los ciclos cósmicos y los ciclos telúricos, y hay constantemente, eso es súper importante, constantemente una recreación. Hay una renovación anual para esta como visión andina, que es como
que dentro como de todos estos seres vivos, que son las plantas, que son las partículas del aire, que son los seres humanos, que son los animales, hay como una especie de complicidad y conversación íntima entre todos los componentes que van organizando constantemente la realidad. Entonces todo es un eterno presente. El presente se recrea por inclusión del pasado y es capaz de saber el futuro. No hay distinción en la cosmovisión andina entre pasado y futuro, porque el eterno constante presente que se va recreando, ni siquiera puede ser cada segundo, ¿cachai? Se va recreando constantemente, es la forma en que ellos han entendido el tiempo. Entonces, eso modifica los mitos, por ejemplo, asociados a estas culturas, modifica el lenguaje también, desde los más básicos. Si todo es un externo presente, o sea, los verbos, las conjugaciones verbales, ya no se entienden como para hablar de pasado, presente y futuro, ¿cachai? Entonces, cambia la forma del lenguaje, cambia la forma de la relación que hay con la naturaleza, la forma de relacionarse con los acontecimientos también. Y, de hecho, hay una súper conexión con el tema que hicimos en el podcast pasado, de la semana pasada, que es sobre la intuición, porque la intuición también está asociado al flujo constante de sucesos. Lo que hace el tiempo lineal, el pasado, presente y futuro, es, por ejemplo, catapultar el pasado a una especie de fotografía que tú puedes tomar, observar y analizar, como que si hubiese quedado estático. Claro. ¿Sí? Como que la futuro, captura... Claro. Lo transforma en algo estático, lo detiene y lo analiza desde ese lugar, sin entender que algo que está en constante movimiento y flujo. Claro, porque todo el rato, o sea, estamos... Yo soy súper andina para mis cosas. Te caché. Puta, yo mira, tengo la guay que quieran de mí, pero que te soy andina para la cosmovisión del tiempo, te soy andina, cochito madre. Como, porque tiene todo que... Yo le pongo todo el sentido a que sea todo un constante presente que se va creando a sí mismo. O sea, todo el presente es una consecuencia del pasado, en cada instante, no sé cómo, pero es muy difícil nombrarlo desde la cosmovisión que tenemos, porque mi forma de expresarme ya está condicionada por este pensamiento lineal. Entonces, si lo quiero nombrar es como, oye, es que cada segundo se va reformulando, no, po. Como no es a cada segundo, porque no es una sucesión una tras otra, ¿cachai? Claro. Entonces, como modifica también totalmente el lenguaje, cambiar la concepción del tiempo. Eso lo encuentro hermoso, así, bello, como la idea de que el lenguaje también se ve influenciado por la percepción que tenéis del tiempo, como que se habla mucho a partir de la visión andina de que puede haber del tiempo, que las cosas no son, ¿cachai? O como todo ese cuestionamiento que puede existir, como yo no soy, no sé, una persona que esté, no sé, triste o feliz, estoy siendo, ¿cachai? O estoy haciendo, como donde hay una diferencia en el fondo entre como este retrato, esta captura, esta fotografía que decís tú que paraliza como todos los trabajos, por así decirlo, e intenta como percibir y evaluar de acuerdo a este congelamiento, cuando en realidad es un fluir constante. Y de hecho, no sé si esto hace sentido, pero a mí me pasa que siento que así como uno pasa el tiempo y uno crece, uno avanza, uno se transforma, uno también retrocede, como que... Sí, es que ahí se nota que parece que no encaja tanto esta concepción lineal occidental. Por todo lo que dices tú, como cuando uno dice, no sé, para mí en la terapia, cuando mi psicólogo me dice como, no, si vas avanzando, pero como que siempre hay recaída, no, si siempre hay retroceso, es como, bueno, porque el tiempo, las cosas, los fenómenos que experimentamos en la vida no funcionan lineales. De hecho, en esta búsqueda como de mi propia noción del tiempo, la Paola Andina, en terapia, a mí me hacen un tipo de terapia que me toma como temas de la niñez
que creo que me han afectado ahora en la adultez y como que al volver a esos momentos de la infancia y yo poder de alguna forma hablarlos con las personas dentro de mi imaginación, en esta técnica que se llama imaginería, al hablarlos con esas personas, a decirle cómo me sentía en ese momento, como por ejemplo, no sé, ahora tengo 5 años, mamá, quiero decirte que te quiero, no sé por qué no te lo digo nunca, ¿cachai? Empiezo a sanar en el presente porque, y eso me había explicado mi psicólogo, como las emociones no funcionan con la lógica pasado, presente, futuro de forma lineal hacia adelante, ¿cachai? Entonces se pueden como hackear. Y fue como, ¿qué? O sea, yo con solo imaginarme como volviendo a esos momentos del pasado, puedo sanar parte del presente. Sí, pues sí, como es como una biblioteca donde se puede ir metiendo, ¿cachai? Y asociarle nuevos recuerdos a esas experiencias pasadas. Eso es súper Es heavy, como porque ya... rupturista, siento, Sí, porque efectivamente se nos ha enseñado o vivimos bajo esta como dictadura del tiempo que solo valora eh, como hay una valoración del futuro por sobre todas las cosas que además es muy sesgada, obviamente, y que el pasado solo tiende a tener como un sentido casi que romántico, pero es sí, como que no nos pudiésemos meter con el pasado, como si no pudiéramos intentar reparar. Yo sé que el pasado no se puede cambiar en el fondo, pero uno vive constantemente del pasado, entonces tiene mucho sentido echar mano para atrás o por las cosas que tú desde el ahora puedes hurgar en ese pasado para intentar modificarlo y propiciar un futuro o un presente incluso que sea acorde a como tú quieres vivir. Hoy día pensaba, está me ola, en realidad reconozco, en la ducha, y, y pensaba como, en el fondo, si todo está hecho por como ideas humanas, todo, desde la concepción de las ciudades, desde que claro. tenemos que vivir en edificios y en piezas que son con paredes lisas y como, no sé, en el fondo la vida entera, las instituciones, incluyendo la familia o todo lo que para nosotros es como muy importante, son construcciones humanas. O sea, imagínate, no sé, pienso cuando uno era chiquitita y como que iba ahí al jardín y, loco, los elementos con los que te relacionabas en la vida importantes eran, no sé, tu delantal, un perchero y los juguetes, como que en el fondo el mundo estaba muy reducido. Hoy es una weá con demasiadas complejidades, entonces nos cuesta un poco como verlas, Mm, porque estamos como llenas de información, pero de alguna manera todo es creado también. Entonces, yeah. ¿por qué no deberíamos nosotros tener la potestad de también participar de esa creación y como participar e involucrarnos en esa causalidad también? Como que, ¿a qué voy? El pasado determina de muchas formas el presente, pero no está tan fuera de nuestro control entonces, porque significa que si yo decido cambiar algo en el presente, eso va a propiciar un futuro que va de acuerdo a una causalidad que yo misma empujé. ¿Cachai? Como Claro, que creación y causalidad es la clave, como siento, ¿cachai? Y como que si uno logra emanciparse, porque al final es una emancipación, es una independencia, una rebelión mental, más que como en la práctica misma, porque ya, ok, van a haber cosas ante las que no te vaya a poder revelar, pero si uno se emancipara mentalmente de este tipo de convenciones, sí podéis quizás tomar un control que no significa que vaya quizás lograr un éxito dentro de los mismos parámetros que te impone este sistema, pero sí vaya a tener un control tú sobre cómo quieres vivir. Y de hecho, me encanta que estemos hablando del tema del tiempo estando en pandemia, porque yo creo que, y en cuarentenas, ¿cachai? Porque yo creo que si hay algo que ha empezado a ocurrir, es que la gente tiene más control de su tiempo. O sea, al no poder trasladarnos a los trabajos donde la gente que vive en periferia, por ejemplo, se demora 2 horas o más incluso a veces en ir de la casa a la pega y de la pega a la casa, ese tiempo lo están ocupando para dormir, lo están ocupando para estar con su familia, están pudiendo como hacerse de tiempo que antes no teníamos, ¿cachai? Y eso de alguna manera también influye, no sé, yo pienso en la gente que tiene como horarios de oficina, ponte tú, que es como
hay, en algunas pegas, no en todas por supuesto, pero en algunas la gente está pudiendo acomodar los horarios a cómo su cuerpo lo expresa de manera natural o cómo su cuerpo que le acomoda más, ¿cachai? Como la gente que es buena para trabajar de noche, por ejemplo, ¿cachai? O la gente, los horarios de alimentación, a mí me pasa, el almuerzo, que es como algo en Chile súper instaurado, ese almuerzo largo que te deja botado listo para el tuto, a mí esa weá me mata, ¿cachai? Entonces, no sé, yo ni siquiera estoy tomando desayuno a esta altura, como a las 4 de la tarde, ponte tú, ¿cachai? Y es una weá que tiene sentido porque como yo estoy en el control de mis tiempos en el fondo, puedo también modificar como que se desencadena una sucesión de eventos que permiten que uno empiece como a conocerse quizás en otros aspectos que antes no teníais la posibilidad de ni cagando porque teníais que tirarte el piquero como a este sistema que funciona de una forma muy particular y que te impone incluso en qué momento del día tú debes comer, ¿cachai? Es que voy a decir algo en el que no discrepo tanto en la práctica de lo que tú estás diciendo. O sea, como pienso como lo que estás diciendo, pero en la práctica, bueno, primero, en pandemia la gente que está haciendo teletrabajo está recibiendo o más pega o también es más difícil trabajar en la casa porque tiene ciertas faltas de espacio también y de intimidad que hacen que el trabajo pueda ser menos productivo. Pero lo que sobre todo creo que los tiempos del día a día, de la rutina, están tan establecidos que provoca una sensación, creo que como de culpa o de lo inapropiado o de lo que está mal hecho cuando uno, por tener, no sé, una pega independiente, por ejemplo, no se adscribe a ese ritmo en el que van todos. Primero porque igual hay cosas que no podía hacer en otro horario, entonces como que si te inadaptáis mucho del tiempo de las instituciones, el tiempo institucional, vaya a quedar afuera de muchas cosas. Y lo otro es porque creo que este sistema como occidental, sobre todo urbano, está hecho para que desde literalmente los 4 años, desde prekinder hasta que uno sale de la educación superior o de la enseñanza media, te acostumbres a tener un ritmo tan cuadrado que después en una pandemia o en una época de cesantía, por ejemplo, te dé incluso como depresión no seguir con ese ritmo, ¿cachai? Entonces, esa sensación como, de hecho como que lo he visto mucho en redes sociales, creo que nosotros también lo hemos comentado, como esa weá de trabajar en pijama desde la cama es como llamar a la depresión, ¿cachai? O a veces como, claro, almorzar tan tarde y sentirse desfasado de esa correctitud del tiempo rutinario que se establece como lo normal, y lo normal, entre comillas, es como lo deseable, que provoca quizás esta sensación como entre extrañeza y también como vagabundez, por decirlo de alguna forma. Y lo digo también como de mi experiencia cuando salí de la universidad, después trabajé un tiempo como en agencias de publicidad, no tanto tiempo, como la cantidad de tiempo que estuve tratando de trabajar independiente, y te lo juro que era como, bueno, me despierto me duermo a las 4 de la mañana, me despierto a la 1 de la tarde y con el sol así arriba apuntando, abro la ventana, está toda la gente como entre paseando el perro y como almorzando, como gente que con ropa de oficina cruzando la calle al almacén. Y me empezó a dar como angustia, como una sensación de soledad, porque estoy como a la vereda del frente del ritmo del resto, y yo creo que es porque se cumple también uno de los grandes mitos que nombramos al comienzo de esta humanidad, que es el relato de cómo es el día a día. Y el relato del día a día incluye como la mañana para despertarse, la tarde para estar activo de pie y la noche para dormir,
Y también esos pequeños tiempos incluso de trámite, o sea, como bueno, yo me acuerdo en esa época, tenía que hacer unos trámites al banco, me despertaba todos los días a las 12:30, y era como, concha tu madre, tenía que salir corriendo para alcanzar a hacer esa wea. Entonces, creo que esto de criarnos desde guaguitos, desde los 4 años hasta, por ejemplo, toda la enseñanza media, que son estos horarios donde te visten con uniforme, innecesariamente, podríamos ir todos con un delantal nomás arriba, y abajo todos con ropa de calle nomás, donde tienes un horario para hacer cosas, hace que cuando se para la máquina, de forma voluntaria o involuntaria, igual te provoque un desajuste. En el fondo está todo hecho para que tú quieras seguir perpetuando como un modelo ideal esta Matrix del tiempo. Claro, y que, es que cuando uno se siente igual bien, es como, me desperté temprano, ¿cachai? Sí, y alcanzo a hacer todo esto. ¿Cachai? Acomoda caleta, pero hay mucha gente, y me cuento entre esas, yo creo que es como las reacciones diversas que igual pueden tener los, no sé, decenas, no sé cuántas será, pero como tipos de personalidades que hay, como la forma de relacionarse con ciertas instituciones, con ciertas convenciones sociales. Pero a mí me pasó eso del tiempo, que yo, ponte tú, a mí, bueno, yo en mi época universitaria sufría brígido por tener que levantarme temprano, y no es como una weá solo de flojera, ¿cachai? Sino que es como los horarios universitarios que tienen mucho que ver con, por ejemplo, trasnochar, como que todo, ese tipo de horarios a mí me complican muchísimo. Yo puedo trabajar bien en la mañana, no puedo trabajar de noche, es una hueá que nunca he podido hacer en la vida, como que mi mente se empieza a odiar a sí misma cuando está como trabajando de noche. Entonces como que siento que cuando llegan estas oportunidades, yo por eso lo veía así, en que se desarma todo, en el fondo estás encerrado en tu casa, nadie sabe cómo, a qué hora estás almorzando, a qué hora te estás duchando. De hecho tú lo tuiteaste la otra vez y me dio mucha risa, como se están bañando a horas extrañas. Bueno, yo me he bañado a la 1 de la mañana, ese nivel, ¿cachai? Como onda martes, ¿cachai? Bueno, literalmente horas extrañas, ¿cachai? Entonces como siento que es una oportunidad, no para todos, ¿cachai? Pero para algunas personas que a veces han tenido o les ha costado en general en la vida mucho adecuarse a estos horarios y a estos ritmos que no son propios, ¿cachai? Insisto, son inventados, ¿cachai? Y cuando lo inventado funciona para otros pero no te funciona a ti, puede ser tremendamente angustiante. Entonces como que yo igual agradezco un poco esta oportunidad de repensar ciertas dinámicas que teníamos muy instaladas y poder darles un poco la vuelta. Yo sé que igual la gente que freelancea, como nosotras, por ejemplo, tiene ya como que termina ahí armándote un sistema de vida en el que eso funcione, ¿cachai? Los horarios erráticos, por así decirlo. Pero por mucho tiempo no nos funcionaba. Bueno, yo me acuerdo, no sé, las primeras pegas en que tenía que trabajar desde la casa, era un desafío porque era como, no sé, yo lidiar con mi propio tiempo libre, ¿cachai? Y claro, es como ese aprendizaje, como no es el que se te enseña desde chico, que es como siéntate y cállate por 8 horas, de 8 de la mañana hasta, no sé, las 5 de la tarde, como que de alguna manera todo ese descubrimiento lo empecé a hacer en la vida adulta, un poco desarmando eso otro que te habían enseñado e intentando adecuarlo a una realidad que terminó siendo muy diferente, una realidad, digo, adulta, de la época de la productividad, ¿cachai? De la edad en la que uno está ahí como produciendo y trabajando y todo eso. Entonces como que, nada, lo encuentro interesante. Me pillé con una noticia también asociada a esto que hablábamos del tiempo que me gusta y que tiene que ver con lo de la emancipación del tiempo, que es como una isla en Noruega donde el titular decía están prohibidos los relojes. No sé si están así, creo que había como algún tipo de estrategia como publicitaria detrás, pero en el fondo lo que ocurre es que está esta zona que se llama el Círculo Polar Ártico, donde el sol en cierta época del año o definitivamente no sale o no se va, ¿cachai? Como estos 6 meses de día, estos 6 meses de noche. Sí. Claro, es como la Tierra en el fondo, en el círculo polar, por el eje que tiene la Tierra y la forma en que gira,
hay un momento en el que el sol pasa de manera como horizontal por el horizonte, valga la redundancia, y por lo tanto hay un día eterno o hay una noche eterna cuando es al revés, ¿cachai? Y esa wea, o sea, a esa persona yo creo que no les puede exigir jamás, así como aténganse el tiempo según el resto del mundo, ¿cachai? Pero heavy. Como datito, dice, el sol sale el 18 de mayo y se pone el 26 de julio. Es como 2 meses y una semana con sol, weón. Se toma su tiempo, pero caché que, o sea, es que esa gente claramente debería tener otro sistema. Weón, evidentemente. ¿Cachai? Entonces, es que el cristianismo curado también, que se lo coló en tantos lugares donde no debería, francamente, todas estas organizaciones que tenemos. Y tenemos ejemplos muy claros de cómo, que tú lo mencionaste antes respecto del Año Nuevo y de la Navidad, por ejemplo, es una tontera, pero este como viejo pascuero, Coca-Cola, nieve en Navidad, y que es una wea que para nosotros es completamente normal, para nosotros en las Navidades también ponemos weas nevadas, ¿cachai? Sí. Y weas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, y weón, es inamovible, ¿cachai? O sea, anda a decirle a tu vieja, a tu tía, a tu, no sé, oye, es que no quiero más árbol de Pascua, te mandan a la chucha, ¿cachai? Como que en el fondo el nivel como de aceptación y de cómo nos cuadramos con realidades y con normas y con estructuras y sistemas que evidentemente no se relacionan ni con nuestra cultura ni con nuestro territorio. Claro, porque en este caso ya es extremo, o sea, no tiene nada que ver con nuestro clima. O sea, ese caballero, ese cafiche del viejo pascuero, ese pedatra del viejo pascuero, debería ser un viejo verde, pero con chori polera, con una guayabera de mierda, como abierta con pelo en el pecho. Claramente ese caballero latino debería haber aparecido así, po, mi niña. O sea, está diciendo. Siguiendo con la esta del tiempo, y sobre lo que hablamos de antes también, como estos tiempos que te van ordenando la lógica de vida, y que ya lo sabemos, por ejemplo, desde las instituciones. Las instituciones son como dispositivos que te van cuadrando el tiempo, y ya lo decíamos como al comienzo, por ejemplo, el colegio. Es como, bueno, vas a pasar 15 años no más, 17, como 13 años de tu vida haciendo desde los 4 a los 17 años, no sé, 17, 16, 15, 14, 13 años de tu vida, haciendo la educación básica y media, ¿cachai? O sea, y es como una convención, o sea, son 13 años, son, no sé, 6 horas diarias, desde que vaya en kinder, ¿cachai? Toda esa linealidad, y a la vez vas generando un correlato con las emociones y con los sentimientos y con las etapas como de aprendizaje, no solamente de los aprendizajes tradicionales que se enseñan en los colegios, sino como de la escuela de la vida, por decirlo así. Entonces hay etapas como para cagarla, hay etapas para tocar fondo, hay tiempos, el tiempo también te cuadra la duración que deberían tener tus emociones. O sea, cuando uno dice, no, mira, es que el duelo dura como 1 año, ¿cachai? No, bueno, es que ya, pero si ya pasó hace 5 años esa guapa, ¿cómo todavía estoy llorando a eso? ¿Cachai? Entonces, como te cuadra también, hay como una convención muy implícita que es lo que deberían durar nuestros aprendizajes y nuestros fenómenos y nuestras experiencias emocionales y sentimentales. ¿Qué hay con eso, bebé? Porque es muy perturbante también. Es durísimo lo que decís, porque es verdad, o sea, de alguna manera se espera que todos tengamos los procesos comunes que vive cualquier persona a lo largo de su trayectoria de vida, ¿no es cierto? Debiesen ser similares porque eso te hace encajar dentro de una norma, y lo deseable es ser normal. Y si tú no encajas dentro de eso, entonces tienes un problema. Como todo llevado a esta idea de como si eres aceptado o no eres aceptado, si eres querido o no eres querido, si eres normal no eres normal, como que se castiga lo que es diferente.
Y eso llevado a weas tan personales como lo que decía, y de cuánto me demoro yo en superar la muerte de un ser querido, o cuánto me demoro yo en superar una relación fallida, por ejemplo, o cuánto me demoro yo en perdonar a otros, ¿cachai? Como que Claro. los tiempos son tan personales. Yo me acordaba cuando estamos como armando un poco la pauta de este programa y todo, de una película que se llama Personal Velocity, que es como velocidades personales, una cosa así. Y son varias historias muy sencillas, ¿cachai? Como muy cine así indie, en el que... ¿Está en español? Puta, puede ser, yo la vi en ISAT, en su época la vi en el cable. Ay, Sí, y era como estos típicos buenos actores, actrices, pero que como que se fueron para el mundo indie, que ya no los veis tan en las cosas mainstream. ay. Y era re interesante porque eran historias muy distintas entre sí, y que tenían un punto en común, pero que subyacía toda la historia, como que no era evidente, ¿cachai? Y te das cuenta que, claro, te estaba hablando de que las personas, independientes de la etapa en la que puedan estar en su vida, desde una persona que a lo mejor es un escolar o una persona que está en enseñanza media en el colegio, no sé, hasta una mujer adulta de, no sé, en sus 40, 50 años, o incluso un anciano o anciana, o filo, en la etapa en la que puedas estar, todos tenemos nuestra velocidad personal que va a determinar los procesos que vivimos, cómo los vivimos, en qué momento superamos cosas, en qué momento aprendemos cosas. Lo mencionamos hoy día también en conversaciones extraoficiales con la Pau respecto de la intuición del capítulo pasado, que se nos había quedado en el tintero hablar de las epifanías, que también tienen que ver con los tiempos personales, ¿cachai? Sí, como que sí. yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar que mi hermano alguna vez me dijo, mi hermano es psicólogo, y me dijo, no me acuerdo qué estábamos hablando, creo que yo me estaba como cachiporreando como, oye, encuentro que soy muy madura a mi edad comparada con mis amigas, como una wea así muy pasacaca. Y él como que me dijo, mira, ¿sabes qué te digo algo? En verdad no, como que esa wea da lo mismo porque la mayoría de la gente logra más o menos lo mismo a lo largo de su vida. Y yo me sentí tremendamente ofendida, fue como, pero, bueno, no sé, yo tengo, qué sé yo que habré tenido en ese momento, 20 años, y estoy pensando cosas muy elevadas, y yo veo que mi amiga está carreteando, ¿cachai? Como una tontera así. Y me quedó para siempre porque me molestó un poco que me dijera eso, como porque quería sentirme avanzada, obvio. Y hasta el día de hoy, te lo juro que creo cada vez más en esa weá. Como que ya, evidentemente alguien que, no sé, ha dedicado toda su vida a preocuparse de su apariencia a lo mejor y nunca se ha cuestionado las profundidades de la humanidad o de la existencia, versus una persona que a lo mejor ha dedicado toda su vida a la intelectualidad, y que puedan haber como ahí pequeñas diferencias en ese tipo de logros, igual en la madurez o en aprendizajes como internos y personales, hay los niveles como que se terminan equiparando en ciertos momentos de la vida, como que la gente se pega saltos de madurez, se pega saltos de aprendizaje, se pega al cachofazos, ¿cachai? Tiene epifanías, tiene momentos que determinan su vida y que generan cambios y caminos reales que se toman, ¿cachai? Y incluso a propósito de la misma pandemia, que es como el tema constante hoy en día, también ocurre que a mí me ha pasado, y no sé si te ha pasado a ti, Pao, pero ponte tú, me siento mucho más vieja, como que desde el estallido, yo que soy de la generación de personas que es como, filo, estoy en mis 30, pero en verdad soy demasiado juvenil, como que desde el estallido, y que fue ya algo muy potente ver que, no sé, el nivel de violencia que hubo, experimentar los toques de queda, experimentar la catarsis colectiva, y luego pasar por una pandemia que es como ya una hueá preocupación a nivel global de catástrofe y como choque y cachetada y golpe y combo de realidad, como que me hizo pegarme en lo personal, por ejemplo, y lo he conversado con otras personas de mi edad, también de mi generación, te hace pegarte ese salto de madurez que no habías estado experimentando por los otros factores en tu vida que te mantenían en una como infantilidad, quizás, no sé, infantilismo medio permanente, ¿cachai? Como que al final tiendo a volver a creer en esa idea de que efectivamente
medio que llegamos todos a lo mismo al final, ¿es posible eso? Yo creo que es igual, es como, es bacán lo que estoy diciendo porque también requiere de la confianza en el otro, como de saber esperar. Es como, mira, ¿para qué lo voy a juzgar tanto a esta cabra que está hablando pura wea? Si tiene, no sé, 22 años, le falta todavía ciertas etapas que quizás va a asociar más adelante con tales tipos de vivencia o qué sé yo, o quizás ni siquiera pensando la edad, sino pensando justamente fenómenos de la vida que no ha experimentado todavía. Uh-huh. Y eso es súper, bueno, con la Lula lo hablábamos antes del programa, es súper quizás también como sabio saber relacionarse desde ese lugar, del hecho de que cuando tú interactúas con alguien, cuando tú convives con alguien, estás conviviendo con una etapa de esa persona, con un momento de esa persona, y que después puede quedar medio disociado de lo que tú estás aprendiendo y empiezan como a separarse las aguas, o en ese momento que tú conectaste con esa persona, la persona te cayó como el hoyo porque encontré que es muy tonta, no sé, lo que sea, pero es solo esa etapa de lo que esa persona ha acumulado y las sinapsis que ha hecho de esas acumulaciones hasta ese momento. Entonces, tiene todo que ver con el tiempo porque tiene que ver también con que todo es dinámico y ya está en constante construcción. Entonces, como lo que decía la Lula en un momento, como uno no es así, uno está siendo así. Claro. El Dasein. No sé si tiene que ver con eso. Oye. Bueno, la perestroika aquí, ya mezclando no nada que ver. Te iba a decir, como sinceremos también un poco lo que conversamos respecto de internet, que tiene todo que ver con esto y es como un paso natural. Es que yo quería acotar algo antes de pasar al tema fuerte, porque con esto nos vamos a explayar con la Lula, con el tiempo actual que ya no es tan lineal. Claro. Pero antes quería agregar algo hacia este tiempo que se ampara en las instituciones para decirnos cuánto tiempo deberíamos vacilar nuestras emociones. En todo sentido, desde micro momentos, que es como te da un ataque de risa y es como, oye, que esta persona se está riendo mucho, ¿cachai? Hasta, por pico, hasta cuánto deberían durar las depresiones, los duelos, todo eso. Y, weón, el neoliberalismo es tan cagado con las emociones, tan tacaño con el tiempo que le da a las emociones, o sea, por no decir que las invisibiliza totalmente. Entonces, cuando uno ha compartido toda su vida con alguien, en el mundo laboral, en las instituciones, definen que el tiempo para que tú te repongas y vuelvas a producir son nada más y nada menos que 5 días. Son 5 días libres, solo si un familiar directo. Qué fuerte. Muy fuerte, o sea, si te criaste... O sea, yo pediría eso mínimo para la regla. La cagó. O sea, si te murió un familiar que te crió, que no es ni tu mamá ni tu papá, ni tu hermano, es una tía, tu abuelo, cagaste, ¿cachai? Si te murió tu vecino de toda la vida, cagaste con ese permiso, ¿cachai? Si te murió tu mascota, cagaste con esos 5 días. O sea, hay como que el neoliberalismo, y ahí vamos a hacer el nexo con lo que vamos a hablar a continuación, que la Lula ya lo estaba anticipando, también tiene todo que ver con adoctrinar nuestras emociones a un tiempo totalmente acotado, lo más pequeño posible, en pos de ser estos obreros del neoliberalismo. Lula. Ya, es que yo lo que quería mencionar respecto de esto como de los tiempos personales, que bueno, es heavy lo que estáis diciendo del duelo, no tenía idea de eso, y es durísimo, o sea, te das cuenta que en realidad ahí hay también una falta de empatía, ¿cachai? Como tan importante que es la empatía en todo sentido y sobre todo con temas así como ya no puede ser más obvio, más evidente lo delicado, y aún así tener que pasar como por esta burocracia o como procesos burocráticos y como instancias y no sé, reglamentos asociados a algo que en realidad es muy humano simplemente, como sí. Que, no sé, yo lo único que espero es que como que no sé cómo funciona nunca he trabajado como en una oficina así como, bueno, he trabajado en canales de televisión que tienen eso, pero como
nunca me ha tocado marcar tarjeta, ¿cachai? Como que no sé cómo funcionarán ese tipo de oficinas donde es todo tan estructurado, donde sé que es muy difícil, por ejemplo, pedir un día para irte para la casa porque estás enfermo y tenés que llevar como ¿cómo se llama? La licencia, ¿cachai? Claro. Como ese tipo de weá. No me ha tocado trabajar en ese tipo de lugares, digo, porque, o cuando era más chica quizás, pero no le tomé tanto el peso a eso, pero para una persona adulta, como espero que los jefes sean lo suficientemente flexibles para pasarse un poco por la raja ese nivel de normas, ¿cachai? Claro. Como poder también aplicar como la empatía y ocupar la potestad que puedan tener de romper o flexibilizar un poco las reglas. Oye, y quería agregarle a eso que el tiempo es el gran adoctrinador de nuestra era. O sea, piensen que el castigo a alguien que subvierte como la moral de un país, las normas de un país, es cárcel. Y la cárcel es el tiempo, se mide en tiempo. ¿Cachai? Claro. No es como, esta persona violó a alguien, entonces le vamos a cortar un brazo. ¿Cachai? No, Claro. lo vamos a mantener alejado de su contexto en esta burbuja cárcel con un tiempo delimitado. O sea, la condena no es la cárcel, la condena es el tiempo el que vas a estar en la cárcel. ¿Cachai? Bueno, eso es brígido. Es una locura. Y también el castigo por medio del tiempo, ya, chao. Sí, sí, o sea, se castiga a través del tiempo, nuestras emociones se van amoldando a través del tiempo, como decíamos delante, que es cuánto tiempo debería tener pena, ¿cachai? Claro. ¿Cuánto tiempo está ahí arriba de la pelota? ¿Cuánto tiempo te demoráis en madurar? ¿Cuánto tiempo te demoráis en aprender algo? ¿Cuánto tiempo te demoráis en tocar fondo? ¿Cuánto tiempo te da la sociedad para que toques fondo? ¿Cachai? La sociedad da el espacio para que nos volvamos locos un rato. La sociedad espera, ¿cachai? La forma en que se estructura el neoliberalismo no espera nuestros procesos, no está pensado para los seres humanos en el fondo, ¿cachai? Están pensando como para corporaciones que no son entidades, no son seres reales. Están pensando en la economía, po. Sí, po. Y lo otro también es que, por supuesto, el tiempo, bueno, vamos a entrar mejor al tema de, ya estamos entrando de poco al tema de neoliberalismo y tiempo, porque lo quería llevar también a la clase. Pero ¿y si queréis pasémonos al tiro a neoliberalismo? Sí, nosotros lo podemos retomar en cualquier momento. No, pues que quería asociarlo como neoliberalismo y después lo que vaya a decir de internet. Ya, sí, porque yo te voy a decir también que de alguna manera como que ahí ya estábamos rozando esto de la espera, que es muy cuático. Yo no me lo había cuestionado nunca hasta que empecé a estudiar para esto del tiempo. Una de las formas de emanciparse de estas estructuras del tiempo es a través del poder adquisitivo. Mientras más dinero tienes, más puedes pagar para que otras personas hagan ese trabajo que está totalmente delimitado por estos horarios y por este tiempo, y tú puedas quedarte contemplando. Entonces también el tiempo es un tema de clase, compadre, comadre. Y ni siquiera contemplando, o sea, déjame darte un ejemplo práctico. Yo me di cuenta que entre el año pasado y el año antepasado, que fueron como, deben haber sido mis 2 años de más alta actividad como productiva, me estaba yendo bien en la pega, estaba en una súper buena pega, estaba con mis podcasts, como que en el fondo estaba así muy haciendo muchas weas a la vez. Y yo antes era muy de caminar, ¿cachai? Como que siempre me ha gustado mucho caminar. Entonces, ponte tú, cuando nosotros nos conocimos, Pau, que estamos estudiando ahí cerca, qué sé yo, de, no sé, el centro, me iba caminando desde mi casa, ¿cachai? Y me demoraba igual, pues bueno, me demoraba por lo menos 1 hora caminando a paso rápido, ¿cachai? Pero era un momento en el que yo caminaba por la ciudad, escuchaba música, hacía ejercicio, para mí era como una actividad muy completa para mi bienestar, ¿cachai? Y en el momento en que me empecé a activar y empecé a hacer muchas cosas, ya no tenía ese tiempo para salir a caminar, y me di cuenta que hubo un periodo en que tomaba Uber para todos lados porque ya no me alcanzaba el tiempo ni para caminar ni para tomar transporte público, Ana, porque no tenía tiempo para nada. Era como, terminaba de hacer algo en la casa y tenía que estar en 15 minutos en otro lugar haciendo otra cosa, y tenía que volver. Y ahí tomé mucha conciencia como de,
weón, qué weá mi tiempo. Como en el fondo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que no tengo tiempo para irme caminando a un lugar donde, ok, no al lugar donde me demoraba 1 hora, pero al lugar donde me demoraba, no sé, 20 minutos, ¿cachai? Weón, Claro. rígido así. Sí. De hecho, todo lo que estaba diciendo a continuación y todo lo que hemos dicho en gran parte de este capítulo hasta este momento, tiene que ver con que finalmente esto de las horas de estudio, las horas en que las instituciones funcionan, entonces que te obligan a almorzar a cierta hora, levantarte a cierta hora, significa en el fondo que el tiempo laboral se ha totalizado hoy convirtiéndose en el tiempo absoluto. El tiempo laboral de los seres humanos es el tiempo que tenemos para nuestra vida. El tiempo laboral está delimitando todas estas pequeñas instituciones que vamos nombrando a lo largo de nuestro día a día, de nuestra rutina y también de nuestro ciclo de vida, desde el nacimiento y la muerte. ¿Cachai? Y el tiempo festivo termina siendo solamente un descanso para poder volver a producir. No está pensado para lograr un recreamiento y fortalecer una identidad que uno quisiera decidir en el fondo. Ahora, ya sabemos que esto es por el neoliberalismo y todo eso, pero nunca está de más decir que uno de los filósofos que impulsó la valoración del trabajo como que valoró como lo productivo y banalizó, y mejor dicho, criminalizó el ocio, fue el conche su madre de Martín Lutero. Ese conche su madre. Ese conche su madre. Martín Lutero comenzó con eso de valorar la actividad por sobre el ocio. Por eso que los gringos vio el trabajo como la salvación. El trabajo como la salvación divina. Claro, por eso los gringos que tienen más esta influencia de los luteranos, como que yo siento que en Chile no sé qué tanto pegan como esas betas a veces religiosas, como que acá igual somos más tradicionales en el sentido de que son como la gran mayoría son católicos, la otra gran mayoría son evangélicos, pero como que esa noción tan instalada que yo siento que los gringos la tienen mucho igual, que es como la idea de que el trabajo te acerca a Dios y de alguna manera por lo mismo también hay como, sí he cachado esto igual, pero como que, o sea, o si lo he escuchado alguna vez, pero yo lo he escuchado, no es que lo haya vivido, digo, de primera mano, pero como toda esta idea de la meritocracia que también tienen los gringos, ¿cachai? Como más allá, más por sobre el abolengo incluso, que acá en Chile se valora más el linaje, como que sería un cuico con apellido cuico eres más bacán que el guan que fue pobre y se sacó la chucha y logró algo, como que allá no hay otra relación con eso, porque lo asocian a eso, como que a partir de esta volada de Lutero, como que se empieza a validar mucho la idea de que las personas tienen su valor en el trabajo que realizan. Sí. ¿Cachai? Y esa weá nos manda la chucha, weá. Ese conche su madre andaba puro weando. Pero, porque de hecho, la corriente predominante anterior a Lutero era la aristotélica, que el conche su madre de Aristóteles, en el fondo, dividía la vida entre la vida de ocio y sin ocio, y entonces como la tranquilidad y la falta de tranquilidad. Pero el ocio para Aristóteles no era algo pasivo, y tampoco era algo banal, todo lo contrario, era un estado de contemplación, y el estado de contemplación para Aristóteles era la búsqueda de la verdad, del sentido de la vida, ¿cachai? Entonces era súper importante para esta concepción estos momentos como del pensar, del sentir, del observar, si se quiere, del meditar, ¿cachai? No era como tiempo perdido, y no estaba asociado como tampoco ni siquiera al entretenimiento, era algo súper profundo el ocio. Y el hijo de puta de Lutero fue el que cagó la wea y vio solamente el descanso, ya no habla tampoco de contemplación, sino que lo ve como un descanso para volver a trabajar, o sea, es como un intervalo entre un trabajo y otro. Cambio Aristóteles, mucho más decente. Bueno, y en la actualidad tenemos a Byung-Chul Han, que es este filósofo surcoreano que se ha hablado mucho de él ahora últimamente, a propósito de que también escribió algunas cosas referentes a la pandemia, pero
pero también es como el nuevo filósofo pop, porque tiene textos que son fáciles de entender, son cortitos, habla de cosas que tienen relación, además siendo él una persona joven igual, Ujú. y analiza, debe tener como unos 40 y algo, yo creo, a ver. Pero no en el fondo no es Sigmund Bauman, que es como un señor que opina de la actualidad sin cachar tanto. 61 tiene, Byung-Chul Han. Ya no está joven, pero igual es más o menos joven. Y de alguna manera también como que entra a analizar ciertos aspectos de nuestra vida que efectivamente se han visto modificadas por cómo vivimos, como que, por eso mencionaba yo antes también, como tiene lógica medir el tiempo de la misma forma en que lo hacíamos antes, cuando dependíamos de la tierra y de los ciclos naturales, claro, en un 100%, cuando hoy, bueno, onda, no sé, estamos a nada de que el celular sea ya 100% una parte de nuestra humanidad, ¿cachai? Y que probablemente quizá empiece a influir en nuestros ciclos, no sé, de sueño, de descanso, ¿cachai? Como que se empiezan a entrecruzar tanto tecnología y vida humana, redes sociales y todo eso, que como que también está interesante entrar a cuestionarse si todavía es válido hacerlo de la misma forma. Claro. Y algo de lo que habla Byung-Chul Han tiene que ver con cómo a partir de los modos de vivir que tenemos hoy, sobre todo yo al menos lo relaciono con todo lo que es redes sociales, y también muy relacionado a lo que hablamos ahora de la pandemia, ponte tú, de cómo el tiempo se empieza como a relativizar un poco de acuerdo a cada realidad personal y única, en la que uno tiene quizá un control, o donde por el contrario también, por ejemplo, la disponibilidad por culpa del teléfono, que es algo que ocurre, que es como, todos saben que tú estás en WhatsApp, o en teoría, por así decirlo, estás ahí en WhatsApp 24 horas, yo te puedo mandar un mensaje a la hora que sea, y tú eventualmente la vas a leer, y como que esa sobredisponibilidad también hace que todo se mezcle y se vuelva como no separado un tiempo de otro. Claro. Y Byung-Chul Han habla de eso, dice como, en el fondo existe como una noción de atemporalidad que él llama disincronía, claro, que es como que se atomiza el tiempo, como, claro, él dice, no es como que ahora el tiempo pase más rápido, porque eso es lo que dicen algunas lecturas, como, no es que ahora todo avanza tan rápido, sino que se fragmenta, y somos como personas, somos como multipersonas a la vez. Claro. O sea, tengo una identidad en Twitter que es permanente, que es un presente constante, y de hecho también lo hablábamos con Lula antes del capítulo de hoy día, sobre este mismo fenómeno, que es, o sea, algo que yo dije el 2011, para la gente que va a revivir un mensaje de esa época, que quizás tengo en internet, voy a seguir siendo esa persona del 2011, ¿cachai? Porque va a volver a florecer con mi identidad, algo que ya pasó. Eso es heavy. Es muy heavy, porque en el fondo, estás trayendo finalmente todo a un eterno presente y generando una identidad de algo que no ha evolucionado, entonces, ¿cachai? Como es como que no se permite no permite la evolución. Eso, no se le da valor al aprendizaje, como que claro, se espera que uno nazca sabiendo. Estoy hablando netamente de redes sociales en este momento, Twitter, por ejemplo, que es como la red social de los amargos, y que nos gusta amargo y todo, uno va para allá a huear con esa intención también, pero de alguna manera es como no es aceptable dentro de tu trayectoria de vida haber estado equivocado alguna vez. Básicamente te están diciendo eso. Y ojo, que no es como, nadie te dice como opina menos en Twitter, ¿cachai? Porque se supone que a partir de cada hito, evento, hecho noticioso, bueno, la guay que sea, tú tienes que salir a manifestar tu opinión
porque si no capaz que te funen porque no te manifestaste este día, no te pronunciaste claro. X día en que ocurrió no sé qué cosa, entonces probablemente está buena facha, amarilla, no sé qué. Tenemos que actualizar, claro, nuestras identidades virtuales constantemente. Y hacer el comunicado, es que a mí me encanta esa wea, es como la conferencia de prensa. Hoy día voy a sacar un comunicado respecto de lo que pienso sobre que, Ronnie Dance haya hecho no sé qué wea. Pero es que a la vez es totalmente neurótico, porque a la vez que tú dices esto, te reviven algo que ocurrió en un pasado cercano, ¿cachai? No sé, hace 10 años atrás, hace 8 años atrás, y sigues dialogando con tu identidad actual. Claro. Entonces, porque es como que te sacan una fotografía, ¿cachai? De un momento del pasado, y de nuevo lo que decíamos al comienzo, que se encapsula un momento del pasado, pero ahora se trae no como parte del pasado, sino como de tu identidad, como si no hubiese evolucionado. Entonces, bueno, a este tipo de fenómenos así, es el que este filósofo surcoreano le dice, ¿cómo era la palabra? Disincronía, y tiene ciertas particularidades, por ejemplo, el tiempo lineal occidental era predominantemente narrativo, como decíamos al comienzo, y tiene una duración, ¿cierto? Los fenómenos, los acontecimientos duran un tiempo, y eso permite que se vayan después relatando de forma cronológica, por ejemplo. Y lo que pasa en la actualidad es que estas como diásporas que se van generando, finalmente pierden un relato y terminan siendo un conjunto de información con datos y hechos. Entonces ya no hay un arco narrativo, sino que es un bombardeo de presente constante. Me encanta esa visión que tiene él, porque de alguna manera habla como... habla también de esta... que yo lo he experimentado, creo que lo hablamos en algún capítulo también, a propósito de la diferencia entre acumular datos y generar opinión, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Que es como, hay gente que es un Google viviente, es como que tú le preguntas algo y te corrigen y está todo con el celular en la mano y como que te dicen, no, mira, te equivocaste, en verdad es esto. Y es como, hay una diferencia en el fondo entre el dato, entre la información neta y el conocimiento, que es información más tiempo, ¿cachai? Es como la sabiduría en el fondo, no es solo darte cuenta de cosas, sino que es algo que a través del tiempo va ganando consistencia, ¿cachai? Entonces, claro, sí, totalmente. Mira acá, este hijo de puta, el Byung-Chul Han, ¿cómo se llama? El Mira, yo le digo Byung-Chul Han, ojalá que se llame así. El filósofo surcoreano, dice que actualmente ya nada concluye porque ya nada comienza, ¿cachai? Entonces se pierde, claro, la secuencia temporal y se va perdiendo el sentido porque nuestras acciones no llegan a ningún fin. Entonces se va perdiendo un poco como el sentido de vida que en el modelo tiempo lineal anterior del que hemos hablado en este programa le daba cierto sentido a la vida y cierta quizás necesidad de trascendencia. Entonces ahora se cae en un problema existencial porque como ya no hay un sentido como mágico, por decirlo así, porque es todo un eterno presente que se va formando no desde un relato tampoco, sino a través de cruces de información, nos terminamos aferrando a lo único que podemos palpar, que es a nuestro cuerpo, y terminamos en una obsesión con vencer la muerte y una obsesión con la salud, ¿cachai? Y con este miedo, por ejemplo, a envejecer y ahí empieza la ansiedad. Ahí empieza la jodida ansiedad, que es como anteponerse. La ansiedad es como el miedo, es como una preocupación, ¿cachai? Te estás teniendo miedo de cosas que no te tienes que ocupar todavía porque no han ocurrido. Claro. Existe como una pérdida de profundidad cuando todo se pretende instantáneo. Como que hay una... que yo entiendo, yo creo que eso es lo que más nos critican las generaciones más viejas a los millennials, ponte tú, ¿cachai? Que yo creo que ahí sí aciertan. Yo me enojo cuando nos critican porque es como, y ustedes, weón, que normalizan la violencia y un montón de weas. cago. Pero
alimentamos el consentimiento. Digan lo que quieran de los millennials. Bueno, Vi que antes de los millennials las violaciones eran como, no, es que son cosas de familia, no es que son cosas que pasan. y Nosotros weón, inventamos. odiar a la esposa y todas esas weas que eran como pan de cada día y material de comedia y todo estaba demasiado normalizado. Pero claro, como que algo que sí se nos achaca es esta como superficialidad un poco en los procesos, que yo creo que tiene un poco que ver con eso, como que se pierde efectivamente una cierta profundidad con lo instantáneo, pero yo creo que es porque como efectivamente pasa nuestro tiempo tan rápido, en el sentido de que la tecnología nos pone la máquina encima, como que los procesos son cada vez más rápidos y más eficientes y el pasado va quedando atrás muy rápidamente. Como tratar de como comprender eso y darle solución y accionar de acuerdo a ese conocimiento, que es conocimiento a esta altura o son información, ¿me cacháis? Como porque pasa el tiempo tan rápido también, somos capaces de estar a la altura de reaccionar ante esto y lograr comprenderlo y entenderlo y de alguna manera darle solución a esto que nos ocurre o dar una nueva visión, por ejemplo, del tiempo para nosotros. Yo creo que desde esto mismo que decís tú de internet, ponte tú, o sea, lo que hablamos antes, de cómo, claro, a ti te rescatan un tuit del 2011 y lo traen a la actualidad como si no hubiese una vida de aprendizaje en 10 años, ¿cachai? O sea, ¿de qué me estáis hablando? Si vos sois la misma persona que era el 2011 ahora, puta, ándate a la chucha, no eres ni cagando la misma persona, como que nadie lo es, ¿cachai? Entonces, como que creo que Internet igual y nuestra tendencia actual de cómo evaluar el pasado con los parámetros del presente y todas esas cosas que pueden ser muy útiles, pero no hay que perder la noción de que no eran, no sé, pues las cosas hace 10 años no ocurrieron hoy, ¿cachai? Como que no Claro. está bien hacer el ejercicio, pero no podéis confundirte en eso también. Sí, también ocurre, que... también ocurre con, por ejemplo, las personas con las que uno interactúa en Internet, que tú lo mencionabas en algún momento también, es como que estuviéramos todos en la misma vara. Y por eso a veces ocurren actos de bullying brígido, dirigidos hacia personas de distintas edades, ya sean mayores o muy jóvenes, que yo creo que son como los dos extremos más vulnerables, porque uno ya como que está con los chanchos de las redes sociales, pero no podís criticar a una persona que tiene, no sé, 20 años, que se equivoca de la misma forma que criticáis a alguien de 30, o una persona de 70 que también creció en una época completamente distinta, ¿cachai? Claro, totalmente, mi niña. Mira, yo quería cerrar esa idea del surcoreano este, que no lo sabemos pronunciar, con que en esta pérdida como del relato y en este cambio entonces de este tiempo lineal por este tiempo de disincronía, ¿cómo se llama? Disincronía. Disincronía. Se pierde entonces la belleza porque la belleza requiere una contemplación, requiere un espacio de reflexión y se cambia entonces por el goce inmediato. Entonces estamos constantemente como bombardeados de momentos, y como que eso es lo que nos está haciendo vibrar ahora, ¿cachai? Como que es cocaína, el tiempo en el que estamos ahora es básicamente la cocaína, ¿cachai? Porque tenemos que estar todo el rato muy arriba, buscando estímulos muy inmediatos en vez de disfrutar los procesos, por ejemplo. Este gallo maneja este concepto, o sea, presenta este concepto que lo encuentro muy bonito, que es el tiempo con aroma y el tiempo sin aroma. Sí, a eso se refiere. Claro, es como este tiempo con aroma, que obviamente tú decías el tiempo con aroma y al toque te tira una imagen como, no sé, yo me imagino a alguien como trabajando la tierra, como el tiempo con significado, básicamente. Claro, donde el proceso... tiempo sin aroma, este tiempo falto de procesos, en el fondo. Claro, eso. En el tiempo actual, que este tiempo como atomizado, que ya no tiene pasado, presente y futuro, que habitamos en Occidente actualmente con esta posmodernidad y también que influye mucho el neoliberalismo de la mano con Internet. Entonces estamos como en este tiempo sin aroma, donde, de nuevo, no hay relato y todo es un eterno presente y este presente está formado por datos, hechos e información. Y a la vez
creo que nuestras identidades se van multiplicando. O sea, desde ese chistecito como, oye, por Instagram ando subiendo como fotos minas, pero por Twitter ando pelando, ¿cachai? Ando piñera culiao, ¿cachai? Entonces, en un mismo momento, la experiencia con la identidad personal de alguien puede ser totalmente distinta, ¿cachai? De acuerdo a cómo te vio en distintas plataformas, porque vamos seccionando perfiles separados para cada lugar, ¿cachai? Que no ocurre en la vida real de una forma tan marcada, ¿cachai? Entonces también como nuestra integridad, mejor dicho, no integridad, porque no creo que sea como algo moral, nuestra individualidad se va ahora atomizando también, ¿cachai? Y vamos teniendo múltiples identidades, pero no como en el transcurso de la vida, sino en el mismo puto momento. Oye, es una locura. Esa que estoy diciendo. Porque de alguna manera ya, igual uno en la vida tenía, ponte tú, ya por decirte algo como básico, uno tenía la noción de, tengo no sé, pues tengo mis amigas para carretear y tengo mis amigas para llorar, por decirte algo. ¿Cachai? Yo como soy de una forma con mi familia y soy de otra forma con mis amigues. Y en las redes sociales pasa algo muy parecido, pero a mí me pasa, ponte tú, que yo no sé hasta qué punto hemos todos convenido de manera oficial que lo que yo comunico a través de Twitter me representa, que lo que yo comunico a través de Instagram me representa, como que podrían ser redes que uno maneje de una forma súper performática, ponte tú, claro, o claro. no sé, experimental, o hacer lo que queráis. Igual hay varias así. Sí. Pero hay gente que mantiene su anonimato, ¿cachai? Sí, porque la mayoría, la gran mayoría. O comediante yo también he cachado, pero igual es difícil, porque la línea, al uno ponerlo con el nombre propio, hay gente que tiene muy poco sentido del humor y que tiene muy poco como sentido de la... de ¿cómo se dice? Como... que no te dejan la puerta abierta a la experimentación del otro, digo, o mantienen un juicio abierto, sino que están constantemente catalogando. Entonces, bueno, es muy difícil obviamente darle el gusto a todos, pero en general es muy difícil como tener que cuadrarse con cómo se supone que los demás perciben tu personalidad virtual en una red social, por ejemplo, como Twitter, ¿cachai? Como que al final claro, te veía envuelto en una forma de valorar ese tipo de apariciones que uno puede tener dentro de esta vida social virtual, que puta, como que uno no tomó parte en esa decisión, no sé cómo explicarlo, ¿cachai? Uh-huh. Y de alguna manera yo, que soy muy como defensora de eso, como que casi que no sé, bueno, creo que si alguien es un pesado culiado en Twitter, que me ha pasado, yo conozco gente que me cae pésimo en redes sociales y en la vida real me caen maravillosamente y son un amor y son muy pesados en Twitter, particularmente como gente que es muy mala onda en Twitter y que en la vida real son un amor, y es como, bueno, no entiendo esta disociación, pero a la vez como, bueno, igual tenés la libertad de ser la weá que queráis en Twitter, no eres tú en la vida real, ¿cachai? Pero ponte tú, a propósito de la pandemia, existe realmente esa diferenciación hoy en día, como que al final nadie me está viendo en este encierro, lo único que estoy siendo para el resto socialmente es a través precisamente de las redes sociales, ¿cachai? ¿Por qué estamos separando vida real de vida virtual? Te me quedaste un poco pegada, creo. Sí, pero creo que cuando hacemos este ejercicio, yo creo que cuando hacemos este ejercicio de separar vida real, la que se oyó. Parece que eres tú. Un audio. Cuando hacemos la separación de vida virtual y vida real, yo creo que tiene más que ver con también como no estar obligado a encasillarse bajo estos parámetros que todavía no hemos resuelto como humanidad, como así teníamos, no sé, por el concepto como de contrato social, por así decirlo, como que no hay un contrato social virtual todavía, claro. Y yo creo que avanza tan rápido la tecnología que, insisto, no logramos agarrarle el paso
para poder involucrarnos todos en esa conversación, en esa discusión y sacar conclusiones al respecto, ¿cachai? Como que nos vemos un poco atrapados también en la velocidad que tiene, y, o sea, no sé, yo lo que te decía, yo en lo personal no sé si comulgo con la idea de que uno debe ser 100% la persona que es en redes sociales, por ejemplo. Yo le bajaría un poco, de hecho, la importancia a esa weá, como que siento que tomarse tan a pecho algo que se dice sin tener a la persona en tu cara, es súper complejo. Sabemos lo que pasa, todo lo que ocurre con el ciberbullying y ese tipo de cosas. Si ya desde una persona, desde como el encapsulamiento de su auto, te grita una chuchapa afuera, sin que jamás lo haría si te enfrentara cara a cara, imagínate cómo ocurre con internet, ¿cachai? Y ahora sí vamos con audios. Vamos con los audios. Hola Pao, hola Lula, acá en el programa, la primera vez que mando un audio. En relación al tema del tiempo, yo no sé si lo van a mencionar en algún punto, pero tuve la oportunidad de leer un libro que hablaba un poco sobre los ciclos relacionados con el tema femenino, la matriarca y el tema de la luna, y apuntaba que en realidad el tema de que las mujeres tengan ciclos determinaban el tiempo en ciertas comunidades, y que eso se perdió, y que el hecho de que las mujeres pudieran hacer coincidir sus ciclos menstruales con los ciclos de la luna, y en base a eso también establecer los tiempos en general como en la comunidad, se terminó perdiendo, y era como algo que trataba de rescatar el libro como para que lo volviéramos a retomar, y lo encuentro súper interesante. Eso, Oye, no sé si es que lo pueden considerar para aporte. Ese Chao. es temón, porque también desde esta nueva, bueno, ya a esta altura ya no es ola feminista, porque ya llevamos como 10 años, de verdad, qué emoción igual. Pero sí ha resurgido porque hay ya muchos tipos de feminismos, y hay feminismos también que están asociados también a este ciclo más biológico de lo femenino, que ha sido invisibilizado en esta cultura occidental, pero que a la vez tiene todo que ver con antiguas organizaciones matriarcales, ¿Qué? ¿Me quedé pegada? No. Ah, ya, es que no sabía, te vi quieta y pensé que yo me había Estaba quedado. actuando de pega, perdón. No. Estaba viendo que cuánto podía no pestañear. No, pero viste. Ya, vamos por audio. No, es que delante me caí, ¿no cacharon? Sí. Que se me cayó, se me cerró la sesión de Zoom. Ya, vamos con los audios. Hola chiquillas, ¿cómo están? Me parece súper interesante lo que están hablando respecto al tiempo, porque es súper subjetivo en realidad. Y el tema de que sea lineal, a veces también, bueno, uno lo percibe que no es tan así. Por ejemplo, ciertos eventos que se repiten hacen pensar que a veces quizás es más cíclico, más circular. También este tema del lenguaje me hizo acordar, bueno, yo estudié inglés, soy profesora de inglés, y me hizo acordar mucho una hipótesis que se habla, bueno, que se estudia en lingüística, la hipótesis de Worf-Sapir, donde hablan de cómo un lenguaje o un idioma, también en ese idioma se refleja la cosmovisión de una cultura, ya sea el tiempo, el género, la vida de objetos animados, inanimados, etc. Y es súper interesante. Y eso también me hizo acordar porque se habla de esa hipótesis en esa película The Arrival, La Llegada, no sé si la vieron, una de unos extraterrestres en donde también el tiempo aparece como circular, como que no era como lo sentían los humanos, sino que era como los extraterrestres lo planteaban, y con unos círculos, con unos símbolos bien extraños. Pero es súper interesante, así que eso. Oye, esa es la idea que se me viene a la mente. Así que demasiado es súper interesante. bueno el Saludos. ejemplo. Yo las fui a ver en La Serena cuando vinieron. Y bueno,
Solo para dar una referencia, me puse a hablar con la Pau sobre los narcisistas, así que no sé si se acuerde de mí. Así que saludos a todos. Besitos. Ay, Qué bacán. Oye, ese ejemplo es muy bueno porque sí. tiene toda la razón. No sé cómo no me había acordado de eso. Weá. Arrival habla precisamente de una cultura extraterrestre, en el caso de la película, obviamente, que ve el tiempo no como algo lineal y de hecho hace un trabajo, la historia precioso asociado a eso. Y se trata del lenguaje, pues la protagonista es una lingüista que se empieza a comunicar con unos aliens que llegan como a la Tierra y ella empieza a tratar de descifrar la forma que tienen de comunicarse y logran armar como una especie de alfabeto donde efectivamente el tiempo se comprende como algo circular. Y eso es muy interesante y lo pensaba también a propósito de esto que hablamos del ser y estar siendo, que el inglés también tiene eso un poco, por el verbo to be, como que el I am, no es solo yo soy, sino que yo estoy, ¿cachai? Claro. Y como ese tipo de detalles que son, Sí. a veces a uno se le pasan colado, pero en realidad son súper importantes al momento de comunicarte, ¿cachai? Es brígido. Y bueno, poéticamente además funcionan maravilloso, pero tienen como un montón de detallitos y como que influyen lo que tú podías estar diciendo y magnifican su significado como en otros aspectos, ¿cachai? Sí, totalmente, mi niña. Espérate que anoté algo ahí. Antes de que se me vaya, vamos con otro audio y después Ya. con el último apunte. Hola Porque chicas, hola Paola, hola Lula, siempre escuchamos sus programas con mi hija Lisa, que tiene 7 años, y ahora estamos en compañía de nuestro gato Nietzsche. Yo siempre he quisido escucharlo, pero como soy más chiquitita no puedo escucharlo, pero ustedes luchan mucho por el derecho de una mujer. Claro, porque de repente le corto un poco la transmisión porque a veces salen palabras que igual no quiero que después la Elisa la ande diciendo tan abiertamente. Bueno, terrible, chiquillas, sí. saludarlas. Me siento muy contenta de poder escucharlas por primera vez en vivo. Soy de Cauquenes, trabajo como educadora diferencial, soy madre y vivo sola con mi hija y un gatito. Les quería decir de que, bueno, igual esto se sale un poco del tema que están hablando totalmente, pero quiero saber igual como sus posturas, pero así netamente, así puritanas o transparentes de lo que ustedes, su visión que tienen de la maternidad, porque siempre escucho de que ustedes tienen una visión de la maternidad como limitante hacia la mujer, que es obvio. Pero sin embargo yo creo que ustedes igual han tenido compañeras, ya sea de universidad o no sé qué, que han salido adelante con su hijo y que no la ha postergado. Porque uno convive constantemente con esos discursos de ver la maternidad y sobre todo el feminismo de una forma súper negativa hacia la mujer, ¿cachai? Como si fuera lo peor que te puede pasar, así como un cristiano, weón, critica el aborto. Yo creo que desde el feminismo, y de repente también lo he escuchado a ustedes, es como la maternidad, o sea, lo peor que le puede pasar a una mujer. Y es brígido, es súper brígido. Eso es cool. Pero ustedes, yo me sorprendo con el trabajo que hacen ustedes. Mira, ven. Así que eso, solamente lo pongo en discusión. Nada. Ustedes son artistas del tiempo y del amor. La amo demasiado. Siento que va a ser muy inteligente porque no escuchaba. Oye, nosotros como, oye, yo el hijo de puta de Aristóteles, conche su madre, de Nietzsche, conche tu madre. Hablando así. Qué vergüenza hablando así cuando esa niña está creciendo con esa palabra. Bueno, nosotros yo creo con respecto a la maternidad, yo creo que mi problema no es la maternidad, es la cultura. O sea, yo si fuera madre, te juro que lo he pensado solo como firmando un papel ante notario que el padre de esa criatura va a aportar con el 50% también de su tiempo en la crianza, como 50-50. Yo creo que la forma en que se lleva a cabo en la mayoría de las personas es muy alienante para la mujer,
porque nunca es el biológico, adoptivo, entonces creo que en general para muchas que vemos la maternidad como un impedimento para muchas mujeres, tiene que ver con que está estructurado en la cultura, más que en los individuos, de que nunca para la mujer sea tan cómodo como lo es para un hombre la maternidad versus la paternidad. Entonces a mí eso es una hueá que me da rabia, así como ya rabia, porque yo tengo amigas maravillosas que de repente estamos haciendo algo en el día que ella salió y el hijo se quedó con el papá y el papá, ay, que no sé qué darle de comida, entonces como, pero huevón, me estoy hueando, tenéis 35 años, no sé qué darle a un hijo. Entonces, pero me da más rabia con la paternidad, no es como con la maternidad en sí, sino cómo funciona en contexto, cómo Igual funciona en esta cultura, cómo funciona en el mundo laboral, ¿cachai? Es como, es lo que decía y antes también, de que es como, es la cultura y todo un sistema que también permite que ocurra de esa forma. Yo me doy cuenta, buena. Yo caleo caleta de los hombres que no hacen nada en la weá. Pero ¿qué hacen? Pero lo hacen como el hoyo y uno no tiene que preocuparse igual, ¿cachai? Como cambiar el pañal como el hoyo, ay, mira, cambió el pañal. Después uno igual tiene que cambiarlo, ¿cachai? Es como, no es una vida, o sea, no es una cooperación horizontal donde una pueda dejar de pensar en ese ítem mientras la otra persona hace su parte, sino que uno igual está como encima, como eres mamá de la guagua y del papá. Y también pasa una mini cosa, que también yo siento que, a mí al menos me pasa, como que siento que también los roles cuesta sacárselos una misma de la cabeza, como que yo me veo, bueno, como con complejo de sirvienta, ¿cachai? Como que estoy todo el rato preocupada de levantar la mesa y como hacer cosas que al final es como que me imagino yo cambiando un enchufe, ya no sé, algo que no sé hacer, como haciendo algo tradicionalmente masculino y como un guan mirándome al lado con ganas de él hacerlo porque en el fondo lo haría más rápido, como que yo siento que uno también tiene esa tendencia a hacer ese tipo de cosas con las guagas domésticas que como que son tradicionalmente, ¿no es cierto?, nuestro reino, por así decirlo. Entonces como que yo creo que hay algo que es cultural, y no solo depende de la pareja, porque si te tocó una pareja como el hoyo, a lo mejor no querís que esa persona participe de la crianza, pero sí como no hay tampoco, no se propicia el ambiente para que la comunidad también participe de la crianza. Sí. De hecho, nosotros lo hemos hablado, creo que en los sueltos de la maternidad, hablamos de otros tipos de maternidad que eran de una forma feminista, porque todo lo que nos molesta de la maternidad es como lo que nos molesta de la menstruación, que es en un mundo neoliberal, capitalista, en el que estamos, hay que invisibilizarlo y para que funcione a nivel de producción. Claro. Entonces también es, ¿qué pasaría si las guaguas no las cría solamente la mamá, sino comunidades de personas de una forma mucho más horizontal y abierta y sobre todo los primeros meses de maternidad, si es que una guagua, un hijo biológico, no esté tan sola esa madre, ¿cierto? Sola en la casa, la guagua no puede salir, está ahí 24/7 literal, porque a veces la guagua se despiertan en medio de la noche, no podís ni siquiera ir a bañarte porque estás con la guagua, entonces termina siendo una experiencia solitaria, pero todo esto tiene que ver con la cultura. Hay países donde el Estado también es súper protector con los recién nacidos, entonces tenía un apoyo no solo económico, sino de sala a cuna, de asistencia social, y me imagino que se debe condecir también con una comunidad que quizás está más abierta también a explorar esos formatos de crianza un poco más entrometida, por decirlo así. Claro, más comunitaria. Claro, pero eso, mi niña, pero claro. Pero tu hija Elisa, lo más tierno que he escuchado en semanas. Sí, y tu hija Elisa, dile que la culpa de todo es de Pinochet también. Así que, niña pequeña Elisa de Cauquienes, se nos está escuchando, la culpa de todo de Pinochet, conchetumare. Tienes que decir como concha de vale, algo que... Concha de... de veras. Algo inocente. Como que chiquita con tan internalizado, como que no me di cuenta que lo dije para una niña chica así. Ya, vamos con el último audio, porque si no, no vamos a terminar mañana. Sí. Hola, mi nombre es Natalie
Es la primera vez que escucho el programa porque vi el tema, así que primero les quiero dar las gracias porque esto no se habla nunca, así como sobre estos temas del tiempo. Y bueno, yo estoy haciendo mi tesis sobre sociología del tiempo, que tiene precisamente todo que ver con lo que están conversando, con esta separación que existe, bueno, en la modernidad, en la sociedad moderna. La gran distinción que tiene es la separación del tiempo con el espacio, y en mi tesis me refiero a esa separación también que tiene el tiempo con el cuerpo, que tiene ahí relación, por supuesto, con lo que están hablando, la diferencia o de esta separación entre los tiempos biológicos y el tiempo cultural, y todo eso como está relacionado con la división sexual del trabajo y, por supuesto, posteriormente con el neoliberalismo. Así que muchas gracias por plantear estos temas, y después cuando termine la tesis ahí a lo mejor se las puedo mandar. Que estén muy bien, muchas gracias. Sí, oye, mándala y porque el tiempo da para, o sea, hay muchísimo más contenido para plantear el tiempo. Con la Lula, como somos una ansiosa drogadicta, al final terminamos hablando un poquito para alcanzar a decir todos los ítems que queríamos abarcar, pero quedaron muchísimo más afuera y muchísimas más culturas que lo ven de otras formas que ni siquiera son cíclicas, son zigzagueantes, por ejemplo. Claro. Encontramos algunas, entonces hay mucho que seguir escarbando, así que cuando quieras, bebecita, nos mandas un DM y yo se moneste. Oye, sí, podría algún día hacernos una pequeña clase asociada a eso. Sí. Es súper interesante pensar el tema del tiempo también desde la percepción y cómo varía, como obviamente desde, por decir algo, como desde el punto A a B hay una línea, uno imagina una línea recta, ¿no es cierto? Pero en realidad esa línea puede ser ondeante, como que... Claro. Y un buen ejemplo, que esto algo podríamos hablarlo más adelante, pero un buen ejemplo de eso es, por ejemplo, cómo se percibe el tiempo cuando estás aburrido o cuando lo estoy pasando muy bien o cuando estás bajo el efecto de las drogas, en el que el tiempo pasa mucho más lento y ocurren un montón de cosas, y que luego cuando se te pasa el efecto, por ejemplo, a veces no te acuerdas de esas cosas precisamente porque fueron como tanto los estímulos y procesos que viviste en un espacio de tiempo que era como tan... como abstracto y no mediado por las normas como de la vida normal lúcida, que queda como medio descolocado dentro del tiempo normal, ¿cachai? Esa percepción del tiempo cuando se alarga, por ejemplo, en una hora que se perciben como 5 horas, es muy interesante todo lo que ocurre ahí. Te iba a decir algo, podríamos ponerle a este capítulo... Perdón, ¿cuál era el nombre que le habéis puesto? La emancipación del tiempo. Emancipación del tiempo, volumen 1. Y algún día hacemos un volumen 2. Sí, porque queda muchísimo por seguir escarbando, bebecites. La reflexión final entonces es que cuestionense el tiempo. El tiempo es el gran adoctrinador de nuestra era. Está pasando colado. Debería irse de funeque. Las protestas deberían incluir esta emancipación del fucking tiempo. Queda también en el tintero hablar de la obsolescencia programada, por ejemplo, no es solamente con los objetos, sino también con las personas, you know, baby, y no estoy hablando solamente de jubilación, ¿cachai? Todo ser humano que no vaya a ser tan productivo para la Matrix, se fue para la casa, compadre. Obsolescencia programada, e incluso el mismo sistema laboral provoca como que el cuerpo se vaya gastando, o sea, esta weá de andar con lentes porque ocupáis todo el día computador por la puta pega, que no es sino empezar a gastarte tu cuerpo, que es una máquina perfecta, de decir, tú mereces lo mejor, y después, si no sirve para eso, para la casa. Entonces, queda mucho por explorar en todas las aristas que tienen el tiempo. Vamos a dejar hasta acá el programa para que no sea tan largo y así permitir en una segunda tanda escarbar ya muchísimo más en algunos de los tópicos que alcanzamos a pincelear en esta primera entrega del Tiempo Bebecite. Tampoco alcanzamos a escuchar todos los audios. Ya vamos a escuchar el último de 35 segundos. No sé, pero yo en esta pandemia estoy trabajando desde mi casa y en serio que valoro caleta el tiempo, porque antes parecía un zombie desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y puta, buena, anhelaba dormir hasta más tarde o estar en mi casa o hacer otras cosas como tener tiempo para uno, y ahora que tenéis tiempo, puta, te das cuenta que o es disciplina o te cambia la rutina, no sé. Exactamente, bebecite. Y con este audio nos vamos a despedir, pero no sin antes
agradecerles por habernos escuchado hoy día. Y la primera semillita entonces de emanciparse del jodido tiempo. Todo bien con la lucha de clase, todo bien con la lucha de género, todo bien con la lucha antiespecista, pero hagamos caer el tiempo, conchetumare. Por el amor de Jesus Christ. Por favor, emancipémonos del tiempo. En la próxima sesión también vamos a hablar de Jacques Rancière, que tiene todo que ver con la emancipación del tiempo también. Y nos faltaron un par de filósofos, Jean Baudrillard, un montón. Baudrillard, no sé cómo se pronuncia así. Hasta el mismo Bergson andaba metido por ahí, leí. Tanto, y queremos caballero, también, está difícil. Y las culturas también indígenas, ¿por qué no? Porque no todo hay que ver y todo hay que aprender de ellos también, de la relación con el tiempo zigzagueante y circular. Eso, bebecites, las queremos mucho. ¿Algún aviso, Lula Almeida? No, nada más, siempre recomendarles mi podcast sobre series y películas llamado No Sabes Nada, que estamos en Spotify, y escúchennos los domingos a la 1. Estamos haciendo ahora la escuela dominical con mi amigo Lucho Tavilo, hablando sobre escritura y cosas relacionadas a eso desde un lugar más lúdico y juguetón y simpaticón. No es nada muy cabezón. Y yo mañana, bebecites, desde mi mítico fanpage de Facebook, mañana jueves 18 de junio, desde el Facebook Confesiones de una Soltera, voy a estar haciendo un late auspiciado por Cerveza Escudo. Vamos a hablar confesiones de cuarentena, la vamos a pasar bien, nos vamos a reír, así que si tienen confesiones de cuarentena, ya sea que andan con el mismo calzón desde que comenzó la cuarentena, o que se están pelando y han estado con un concubino todo este tiempo en la misma habitación, quiero saberlo. Mándenme por direct, mándenme por DM esas historias antes de mañana a las 10 de la noche. Las voy a leer de forma anónima, y la mejor historia se va a llevar, las dos mejores historias se van a llevar un año de Cerveza Escudo gratis, así que de regalo. Así que mañana lo vamos a pasar bien en mi fanpage de Facebook, Confesiones de una Soltera, mañana a las 10 de la noche, mañana jueves, en Reírlos. Manso panorama. Confesiones de cuarentena, mi niña. Toda me podéis mandar, Lula. ¿Puedo poner alguna tuya y leerlo como si no supiera que es tuya? Obvio. Ajá, corte después. Bueno, mira, tengo un marcapaso y hablo ronco. Y soy de Rancagua. Eso, bebecita. Muchas gracias a todos y gracias al Martín. Es como que sé que siempre los finales de los capítulos me acelero, como que recién ahí digo como, bueno, llevamos como 2 horas de programa, entonces estoy como, me jalo, ¿cachai? Se van a solucionar en 10 segundos. Se solucionar en 3 minutos para que no sea tan, que no dure 2 horas y 3 minutos, que dure 2 horas. No. Eso, muchas gracias a todos por escucharnos, y este capítulo por supuesto queda en Spotify y YouTube. Muchas gracias por todo, Martín, en los controles de holísticaradio.cl. Grande Martín, chao a todos, un beso.